días, amigos y hermanos en Cristo. Estamos aquí con el propósito de edificarnos, de ayudarnos mutuamente, ¿no? Tomando las palabras del Daniel, que nos menciona de que aquí nadie es más sabio, sino que únicamente estamos para dar a conocer el misterio de la palabra de Dios, ¿no? Nos hemos preparado de la siguiente manera. El tema para el día de hoy es el análisis de Proverbios 22:7. Dice así el texto: el rico se hace dueño de los pobres, y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Ya, como podemos notar aquí el título, el mensaje principal es de que nosotros reconozcamos que cuando el poder predomina, es decir, en la persona, hace que de algún modo esa sobreabundancia se apropie de los pobres, y también nos invita a nosotros a reflexionar acerca de las deudas que nosotros debemos de tener. Cuando adquirimos una deuda, dice que nos volvemos como siervos del que nos preste, ¿no es cierto? Ya. Bueno, hay muchos mensajes para que nosotros pudiéramos analizar todo lo que conlleva el entorno, ¿no?, de lo que es el poder, ¿ya? Y nosotros también cómo debemos de aceptar eso, ¿no?, y verlo, y también de alguna manera se podría decir también meditar en eso, ¿ya? Tenemos 5 puntos. 1 dice: descripción del hombre rico según la palabra de Dios. 2, ¿quién es el pobre de acuerdo a la palabra de Dios también? 3, cuando se hace dueño el rico de los pobres. 4, principios que nos enseñan a manejar la pobreza. Y 5, ni la riqueza ni la pobreza, sino hacer la voluntad de Dios. Ya, como les decía, ¿no? ¿Cómo describimos al hombre rico según la palabra de Dios? También hay que entender el significado de la palabra rico, ¿ya? Rico significa poseedor de una gran cantidad de tierra, bienes, dinero. No, ya se pasen. Ya. Abraham era rico como resultado de la bendición y provisión de Dios, en manifestación de obediencia y de fe, influencia de Dios en su vida. Así se manifestaba, ustedes saben, en la antigüedad, ¿no? A Abraham se le fue dado una promesa, de que la promesa era de que tenía que él abandonar, en este caso, su tierra, su parentela, ir a la tierra desconocida de Egipto, se dice por ahí, por el Negev, y Dios le dio prosperidad, pero en su viaje, en su travesía, Dios le proveía de riqueza, ¿sí? Esa era la manifestación de Dios en el principio, es decir, la prosperidad. Ahí se notaba que Dios estaba con él, ¿no? Más ahora no debe ser así, porque la palabra rico o pobre, si nosotros analizamos, es amplia. No siempre se refiere al rico con la riqueza espiritual, sino la riqueza física es relativa. Usted puede ser rico, pero pobre espiritualmente, ¿no? O puede ser pobre físicamente, no tener nada de bienes materiales, pero sí la riqueza espiritual. Eso es relativo. Eso nos muestra también la viuda cuando dio de las ofrendas, y muchos ejemplos, ¿no? Ya. Como les decía aquí, ¿qué es la persona pobre? Es la persona que tiene carencia o escasez de algo, sea material y también espiritual, como les decía, ¿no? Es una palabra amplia. Ya. Abraham fue rico en su tiempo, y no solo rico, dice la palabra riquísimo, ¿sí? Como les decía, las bendiciones eran proporcionales a la obediencia. Génesis 13:2, vamos a ver qué nos dice. Génesis 13:2. Dice así la palabra de Dios: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro,
De tal manera que Abraham y Lot tuvieron casi las mismas bendiciones de parte de Dios, que hubo un tiempo donde tuvieron que ellos que separarse, no podían vivir juntos, porque dice la cantidad de ganado, bienes, oro, como nos menciona aquí, de tal manera que ellos tuvieron que separarse, escoger. Si el uno iba al norte, el otro tenía que ir al sur. No podían vivir porque había problemas también con los siervos o los mayordomos de estos dos hombres, ¿no? Ya, aquí notamos de que se nos menciona de que era un hombre rico, pero la palabra dice aquí que era riquísimo, de a modo de exageración, que era una persona que poseía bienes en esta vida, ¿sí? Podemos considerar al menos dos ejemplos. Zaqueo también era considerado un hombre rico. Vamos a ver Lucas 19:2. Lucas 19:2. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, para hacernos notar de que era una persona que tenía posibilidades económicas, ¿no? Como les decía aquí, bienes en esta vida. Recordemos que los romanos dice que ellos querían cobrar impuestos de los judíos, entonces dice que utilizaban a agentes, en este caso, para sobornarlos y cobrarles también tributos exageradamente, para su beneficio, para su crecimiento económico. Y en una de esas historias se encuentra Zaqueo, que era un hombre rico, ¿sí? En bienes. Pero algo importante también de Zaqueo, que él se arrepintió. Si él se consideraba un hombre que era pecador por haber, en este caso, robado a mucha gente, se podría decir así, él estaba decidido a devolver la mitad de sus bienes con tal de servir a Dios, ¿no? Pero aquí se nos menciona, el punto principal es de reconocer de que era un hombre rico, ¿sí? El hombre rico también muestra la naturaleza temporal de las riquezas, ¿sí? Como les decía, no siempre la riqueza viene a ser sinónimo de felicidad, sino que la riqueza también es algo que nos muestra que es temporal, ¿no? Lucas 16:19. Vamos a ver más adelante, más atrás. Lucas 16:19. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Normalmente, cuando el hombre adquiere bienes en esta vida, su entorno se vuelve un entorno de disfrute, un disfrute que es temporal, momentáneo, ¿no? Que no es eterno. Sí, porque aquí notamos de que este hombre murió y inmediatamente fue a un lugar de tormento. Pero lo que debemos de notar de que las características de este hombre, ¿qué significaba? Por ejemplo, la púrpura. El púrpura era derivado de los moluscos marinos y la tela de alta calidad, en este caso el lino fino. Así era como se vestía. Normalmente nosotros podemos ahora mismo distinguir a un rico, ¿no es cierto? Cómo se viste, la elegancia, el lujo, la clase de vida que lleva, ¿sí? Podemos nosotros diferenciar, ¿no? Así mismo era este hombre. Pero aquí está hablando en sentido simbólico, porque también sabemos de que el rico es la persona altiva que no quiere oír la voz de Dios, porque Dios siempre estaba hablando por sus profetas, por sus discípulos, por los primeros cristianos, pero el hombre nunca quiso obedecer, ¿no? Ya, entonces les decía de que es una naturaleza temporal que nos muestra aquí, que es algo momentáneo. Por más que usted disfrute en esta vida del dinero que tenga, las fiestas, como nos dice su palabra, volveremos a tener sed, porque esa no es la satisfacción. La verdadera satisfacción es conocer a Cristo, hacer su voluntad cada día hasta el fin, hasta la muerte, ¿no? Dice, el hombre rico tiene obstáculos para entrar en el reino de Dios. Recordemos cuando el hombre adquiere posesiones en esta vida, toda su confianza va a estar basada en las riquezas. Porque ya no va a ser, por ejemplo,
una de las distracciones ya no va a ser lo espiritual, sino va a ser ¿qué? Lo que llama la carne. Por ejemplo, ahí tenemos varias cosas, los deseos mundanos, por ejemplo, las vanidades de esta vida, las fiestas, por ejemplo, el pasatiempo. Se menciona muchos pasatiempos que el hombre hace, deportes, donde el hombre se entretiene, ¿no? ¿Sí? Ya no será la prioridad la iglesia o el crecimiento espiritual. Porque como les digo, una vez que adquiere riqueza, adquiere las posibilidades, ya no le hace falta a Dios, porque así mencionan algunos y dicen, no, yo ya tengo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Porque ellos tienen en su mente y piensan de que la prosperidad va ligada al buscar a Dios, y eso no es así. Claro que sí, Dios da, pero de acuerdo a su voluntad. Ese es el gran error, y no siempre es así. Como les decía, de que no siempre va ligado a eso. La prosperidad al ir o hacerme cristiano no va ligado a eso. No siempre es así. Lo más importante, como les decía, es buscar la vida eterna. Ya. Eso nos menciona en Marcos 10:23. ¿Qué nos enseña aquí el mismo Señor Jesucristo? Marcos 10:23. Vamos a ver qué nos dice. Marcos 10:23 dice así. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Miren, como les decía, porque los ojos ya no están puestos en lo espiritual. Ya no le llama la atención tanto ir a la iglesia, sino, por ejemplo, como les decía, puede ser las distracciones del trabajo, la familia, los pasatiempos que hay en la vida. Sí, ya no le llama la atención, ya tiene todo, ya vive una vida cómoda. Entonces, si notamos, ese es un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Como nos dice aquí, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, confiar también eso, ¿no? Porque muchas veces podemos ser ricos. Abraham era rico, rey David era rico, José era rico. Pero, ¿qué notamos de esos hombres? Que hicieron la voluntad de Dios. Porque si nosotros vemos el ejemplo de José, nos enseña mucho. De que él estaba dispuesto para ayudar. Llegó a ser gobernador al segundo al mando de Egipto. Y él estaba dispuesto a ayudar a la gente. Ese es el sentido, el verdadero sentido de la riqueza. Eso nos dice Timoteo también, ¿no? Ahora dice, ¿quién es el pobre de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, en la antigüedad dice que se consideraban así, imperios. Por ejemplo, los faraones compraban a las personas a modo de esclavos, e incluso las personas se vendían para pagar las deudas. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona era encontrada robando, hurtando, esta persona, se podría decir así, que tenía que pagar tantos años como parte de pago por haber incurrido en la transgresión o en robo, ¿no? Ya. Vamos a ver para esto Éxodo 22, 2 al 3. Vamos a ver qué nos dice. Éxodo 22, 2 y 3. Dice así: si el ladrón sorprendido forzando una casa es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si es de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tiene con qué, será vendido para pagar lo robado. Miren, así era en la antigüedad, ¿no? Es decir, las personas eran vendidas como esclavos. Le ponían un valor a las personas. Podemos decir también en la Edad Media, también considerada así, donde había la esclavitud.
donde por ejemplo el hombre o los ricos en este caso cogían a las personas en este caso pobres y las utilizaban como esclavos, ¿no? Y ahora también vemos la esclavitud moderna, que también no ha cambiado para nada en el mundo actual. Por ejemplo, hay la explotación de una persona que pierde su libertad, ya sea por amenaza, violencia, engaño o abuso de poder, como resultado del trabajo forzoso para beneficio personal. Esto es común ver ahora en este tiempo todavía. No es que se ha perdido. Venimos de un principio que antes se practicaba, ¿no? Como les decía, el rico se hacía dueño de los pobres, los compraba, los vendía. Ya. Aquí podemos notar, ¿no? Ya. También dice, una persona que posee recursos limitados. Como les decía aquí, una persona pobre es el que tiene carencia o escasez de algo, sea material, bueno, en este caso es material y espiritual. Ya. Para eso vamos a ver Lucas 21, 1 al 4. ¿Qué nos dice? Lucas 21, 1 al 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Veamos el ejemplo de esta mujer. ¿Qué es lo que a Dios más le interesa? Que cuando nosotros damos ofrenda, ofrecemos algo a Dios, debe ser dado como algo sacrificial. ¿Sí? Por ejemplo, la ofrenda de la viuda nos enseña que no es la cantidad, sino la generosidad. Porque recordemos de que esta mujer dio todo el sustento que tenía. Imagínense, dio una ofrenda sacrificial, ¿sí? Porque dice que cuando en aquel tiempo habían como 13 cofres, 7 de ellos dice que eran los cofres como tipo embudo donde se depositaba ahí las ofrendas. Pero más Cristo se preocupó en mirar cómo era que depositaban las ofrendas para Él en los cofres que había destinado para ella. Y dice que esta mujer dio de todo el sustento, se imaginan, porque era más no, en este caso, la cantidad, sino la generosidad, porque era un sacrificio que hacía ella con tal de agradar al Señor. Y eso lo vio de buena manera el Señor Jesucristo. Pero los ricos en este caso, ¿qué echaban ellos? Dice de lo que les sobraba. Y eso no era un sacrificio, aunque daban mucho dinero, pero era de lo que les sobraba. Aquí Dios lo que miraba era la intención del corazón, ¿sí? Esa mujer fue generosa, porque cuando nosotros damos, estamos dando ¿para quién? Para la iglesia y para Dios, para el sostenimiento de la iglesia y para Dios. Dice también en Apocalipsis 2:9 también nos menciona de que una persona que posee recursos limitados. Estos hermanos de la iglesia de Esmirna hacían la obra de Dios, se esforzaban, pero eran pobres económicamente, limitados económicamente, pero ricos por medio de la palabra de Dios, ricos espiritualmente. El mendigo de la parábola, el rico y Lázaro. Vamos a regresar nuevamente a Lucas 16, 20, 21. Lucas 16, 20, 21.
Dice así la palabra de Dios. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En este caso también, como les menciono aquí, es una persona de condición que posee carencia de bienes, pero también nos menciona aquí como algo simbólico, que era o representa a la gente común que acepta el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque cuando este hombre pobre murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y por lo tanto seguramente está esperando su segunda venida, ¿no? Ya, como nos menciona aquí, ¿no? La historia del rico y Lázaro, para mostrarnos de cuál es la persona pobre considerada por la Biblia en este caso, ¿no? Ya. Ahora, espiritualmente hablando, todos somos pobres, ¿no? Sí, aunque muchas veces nosotros podemos poseer bienes materiales, pero ante los ojos de Dios todos somos pobres, necesitamos de Cristo. Y eso nos menciona en Apocalipsis 3:17. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 3:17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Ya, como les decía, físicamente podemos tener todas las comodidades, las riquezas, los bienes que hemos adquirido trabajando como parte de la bendición de Dios, pero nos chocamos cuando Dios nos dice que si no le conocemos a Él, venimos a ser desventurados, miserables, ciegos, como nos dice este texto, ¿no? Es así como Dios nos considera. ¿Qué debemos hacer, por lo tanto? Buscarle a Él para encontrar la verdadera riqueza, ¿sí? No siempre la riqueza es garantía de bienestar espiritual. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Que nuestra meta no sea las cosas materiales, que si las alcanzamos por parte y bendición de Dios, debemos de ser gratos para con Él, pero que no sea nuestra meta, ¿sí? Como les digo, más bien puede ser un impedimento para nosotros para servirle a Él, como nos dice el Señor Jesucristo. Cuán difícil es entrar los que poseen riquezas o confían en las riquezas en el reino de los cielos, ¿no? ¿Sí? Si Dios nos da, bienvenido, pero también que sepamos ser buenos mayordomos, porque recordemos, si nosotros tenemos bienes en esta vida, es para podernos manejar adecuadamente. No es de nosotros, es de Dios. Dios nos manda que sepamos manejar con sabiduría, ¿sí? También muchas de las cosas y a veces entendemos y decimos, bueno, yo soy pobre a pesar de que me hice cristiano, sigo siendo pobre. O sea, físicamente estamos hablando, ¿no? Pero recordemos de que Dios a veces nos da la posibilidad de crecer económicamente. Muchas veces no las aprovechamos. Hay medios en los cuales Dios no nos permite crecer. Por ejemplo, ahí está los vicios, la ociosidad y todo eso. Son medios por los cuales Dios no nos permite muchas las veces crecer. Y no lo culpemos a Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, al menos pude encontrar en dos textos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y también en el Nuevo Testamento, cuando Cristo hablaba a sus discípulos y a todos, que los pobres siempre existirán. Y ahí es cuando cabe la palabra. ¿Para qué están, en este caso, los hombres que tienen bienes materiales? ¿Es para qué? Para ayudar al necesitado, ¿sí? Para ser generosos, dadivosos. Para eso los puso Dios.
Imagínense que eso nos menciona, que los pobres siempre existirán. Y hay principios en el Antiguo Testamento que para que nosotros les hagamos bien, dice. ¿Sí? Ya. ¿Cuándo se hace dueño el rico de los pobres? Yo sé que muchas de las veces nosotros recurrimos a los medios como por ejemplo a créditos para endeudarnos, para llegar a tener algo, se dice, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces también debemos de tener mucha cautela hasta qué punto nosotros debemos de endeudarnos. ¿Por qué en ese sentido? Porque cuando uno adquiere una deuda, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra mente está concentrado 100% en mis responsabilidades que yo tengo que cumplir. Por lo tanto, en este caso, Cristo quedaría en segundo plano. Así es. Pero también hay lo otro. Cuando nosotros adquiramos una deuda, dice también que debemos de ser responsables. Si Dios hiciste una promesa, no tardes en cumplirla. Dios no se complace con los insensatos. También es lo otro. Y como cristianos debemos de tener mucho cuidado, si en lo posible tratar, de evitar lo menos, en este caso, las deudas. Sí se puede llegar a tener, pero siempre cumpliendo con responsabilidad, ¿no? Como les digo, como nos enseña Cristo. Cumple lo que prometes, paga a tiempo. Al que debes impuesto, impuesto. Al que debes honra, honra. ¿Sí? Dios nos enseña a ser buenos pagadores, a ser fieles. Solo Él nos enseña. ¿Ya? Y siempre por los medios correctos. Si nosotros vamos a adquirir una deuda, que sea por los medios correctos. Por ejemplo, ahí están cooperativas, bancos. Ahora mucho se ha dado eso de las estafas, ¿no? Que le ofrecen dinero hasta por celular. ¿Sí? Y muchas de las veces las personas, sin conocer a Dios, caen en esas trampas. ¿Sí? Y después salen estafados. Ya. Cuando el rico solo piensa en su bienestar. Esto vemos como un patrón que se repite durante toda la historia, desde el principio. Cuando el hombre rico presta dinero al pobre, se hace como dueño, nos dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? Dueño de este hombre. También quería decirles de que si estamos hablando de que ponemos todas nuestras fuerzas, tiempo, en tratar de pagar las deudas, como les decía, muchas veces nos olvidamos de hacer lo agradable a Dios. Ya no hay tiempo para estudiar la palabra, ya no hay tiempo para enseñar la palabra, ya no hay tiempo para el crecimiento, me obstaculizan. Todo eso debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? No es malo, pero siempre cumplamos con responsabilidad, porque hay un Dios que nos enseña qué es lo correcto. Ya, dice, cuando el rico solo piensa en su bienestar. Así es, como les decía desde el principio. ¿Qué le costaba a una persona que adquiría a un esclavo? Tratarlo bien, justo y recto. Pero no, este se apoderaba, lo compraba, lo explotaba, le hacía hacer trabajos forzosos. ¿Para qué? Para su bienestar, para él estar bien. Como les decía, es un patrón que se repite durante toda la historia de la humanidad. Ahora mismo, cuando los grandes hombres se enseñorean del pobre, se vuelven como dueños y después se vuelven hasta, la palabra tal vez un poquito fuerte, déspotas. ¿Qué significa? Que se vuelven duros, también que se vuelven con prácticas, digamos,
antiéticas se vuelven así de alguna manera porque viene una explotación grande, ¿no? En este caso del hombre contra su siervo. Ya. Sí. También, como les decía aquí, solo piensa en su bienestar, ¿sí? De llenar sus arcas, como nos dice aquí en Filipenses 2:4, ¿sí? Nosotros, ¿en quién dice que debemos de pensar? Dice, nosotros no debemos de pensar en nosotros, sino en el bien de los demás. Pero cuando este caso sucede, de que no solo pensamos en nuestro bienestar, no estamos entonces cumpliendo o haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver el texto Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Dice así la palabra de Dios. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. ¿Sí? Si este texto fuera meditado por los hombres de poder, entonces habría más justicia, ¿no? Para el hombre, delimitadas, en este caso, o recursos y con gran necesidad. ¿Sí? Una de las cosas de que el hombre de poder solo piensa en su bienestar, ¿no? Eso no debe ser así entre nosotros. También dice, piensa en su riqueza, que es un muro alto y seguro. ¿Sí? El hombre rico de posibilidades, como les decía aquí, económicas, que tiene gran cantidad de bienes y todo, cuando tiene riqueza, esa persona se siente segura, piensa que nunca se le va a acabar. Y como les decía, ¿qué nos dice Apocalipsis? No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, que en cualquier momento puede llegar la pobreza. Eso es lo que no se da cuenta, sino que él piensa y se imagina, dice, no, ya tengo las riquezas, ahora ya, bueno, yo puedo hacer y deshacer conmigo, compro y vendo siervos, me aprovecho de ellos para mi beneficio, ¿sí? Él se siente seguro, como nos dice aquí. Para él es un muro alto y seguro, se imagina así entre él, ¿no es cierto? Proverbios 18:11. Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un muro defensivo se las imagina. Imagínese que esto diga el escritor de Salomón. Una ciudad, bueno, antes se consideraba que todas las ciudades en la antigüedad eran con muros altos para que no ingresen. Había una puerta pequeñita por acá ahí donde ingresaban y ahí se encontraban los guardias vigilando siempre, los centinelas, ¿ya? Para que no ingresara al enemigo y todo eso, ¿no? Pero así él dice, como el hombre de poder se imagina que está seguro, pero no sabe que debe venir a la pobreza, ¿sí? Cuando gobierna el malvado sobre el pueblo pobre. Eso vemos en temas políticos, ¿no es cierto? Cómo dice que es la condición del hombre de poder cuando gobierna sobre un pueblo pobre. Dice que es como león rugiente y oso hambriento. ¿Qué es un león rugiente? Que se está desesperado por presa, por atrapar una presa. El oso hambriento. El oso normalmente encontramos en lugares, digamos, lejos de lo que es ciudades, pero estos con tal de cazar se acercan a zonas urbanas para tratar de cazar la presa. Asimismo dice que es el hombre malvado, explotador contra el pueblo pobre, como un oso hambriento. ¿Sí?
¿Para qué? Para tratar de sacar provecho y beneficio solo para él o para ellos. Dice, cuando es altivo y no es rico en buenas obras, ¿qué nos manda hacer Dios? Que seamos ricos para con Él, como nos dice en 1 Timoteo 6:17. No es pecado ser rico. Bueno, después van a salir de aquí, van a decir, ha sido pecado ser rico. No. Nos enseña de cómo debemos de manejar nosotros también las finanzas, ¿no? 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Vean, yo me imagino aquí, y un ejemplo más claro es el ejemplo de José. José se preparó para ser un hombre gobernante de poder. Dios le dio, aunque él de pronto no lo planeaba así, pero fue humilde y obediente y como premio recibió eso. Ya. Pero aquí vemos de que él hizo buenas obras, que cuando escaseó la comida en Egipto, él se preparó para ayudar a los que necesitaban. ¿Sí? Como nos menciona aquí, no. Hizo obras, fue generoso, fue dadivoso. ¿Sí? ¿Acaso él se quedó, bueno, yo soy gobernador y antes más bien a mí vengan todos y póstrense delante de mí? No, más bien él estaba dispuesto para ayudar al que lo necesitaba. Siervo, ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vino para servir y dar su vida por todos los que, por todos los hombres, ¿no? Ya, pero aquí nos menciona de que nosotros debemos ser ricos en buenas obras. Yo me imagino o pienso cómo era Abraham con sus siervos, un hombre justo, recto, que trataba, en este caso, legítimamente en cuanto a sueldos y salarios con sus trabajadores, porque él lo tenía con mucho respeto y reverencia. Tenía que cumplir las horas adecuadas, trabajo digno, casa, sin ninguna explotación, ni grosería, ni altivez contra estos hombres. ¿Sí? Por eso le tenían respeto y reverencia. ¿Sí? Hacía lo justo. Por eso las bendiciones también de Dios. ¿Sí? Esto nos enseña mucho de estos grandes hombres que fueron ricos, ¿no? Asimismo para toda la gente que les rodeaba. Y no solo es que tenían un trabajador, tenían cientos o miles que trabajaban bajo sus órdenes. Pero, vean, un hombre justo, recto. Ya, que seamos ricos en buenas obras, eso es lo que nos manda. Sí está bien ser ricos, pero aparte de eso que también hagamos lo que mejor podamos con los que necesitan. También dice los principios que nos enseñan a manejar la pobreza. Bueno, la pobreza, como les dije, siempre va a existir. ¿Sí? Dios dijo que los pobres siempre existirían. Vamos para eso a Deuteronomio 15:11. Ahí está el texto. Deuteronomio 15:11. Mire lo que nos dice. Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. Este texto nos hace mención y tiene un parecido y es paralelo al libro de Timoteo, que seamos ricos en buenas obras, generosos, dadivosos. Porque mira lo que dice, pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra, por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre
al menesteroso en tu tierra. Ya. Dice, hay ventaja también de ser pobre y recto. No siempre, como les decía, ser pobre es malo. ¿Ya? También dice que 1000 veces es mejor ser pobre y recto y no rico y necio, sería así, ¿no? La palabra, ¿no? Vamos para esto, vamos a ver Proverbios 28:6. Proverbios 28:6, dice así. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico y de perversos caminos, como les decía así. Entonces usted escoja. Prefiere, aunque sea, ser pobre en esta vida y rico para con Dios, practicando su justicia. Hay ventaja de ser pobre, como lo eran los, en este caso, los de la iglesia de Esmirna. Ellos eran pobres físicamente, carecían de necesidades, pero eran ricos espiritualmente. ¿Sí? Dice, la pobreza es solo un estado, no la felicidad. Muchas de las veces el pobre es más es más feliz que el rico, ¿no es cierto? Si usted se pone a notar, el pobre tiene mayor gozo que una persona que tiene posibilidades económicas. Porque el verdadero gozo se encuentra en los principios de Dios, cuando se vive una vida de paz, de tranquilidad. Ahí hay gozo en su corazón, ¿sí? Por eso la pobreza es solo un estado, más no la felicidad, ¿sí? Entonces la ventaja de alguna manera, porque si usted ve una persona que vive en una casita y humilde, vive más feliz con su familia e hijos que aquel que de pronto vive en un palacio, en un castillo, rodeado de alguna manera de incertidumbre, de temor, de dudas. ¿Ya? 1000 veces es vivir una vida en paz, ser pobre, practicar la justicia y no carecer de este gozo que solo lo da Dios, ¿no? Ya. Que la deuda sea un último recurso, como les decía, ¿no? Está bien que nosotros adquiramos deudas, ¿no? Pero por tales cosas, por esas situaciones que les mencionaba, no es casi lo más correcto, porque ocupan todas nuestras fuerzas, nuestro tiempo, ¿sí? Para cumplir con nuestras obligaciones. También en Romanos 13:7 nos dice, al que impuesto, es decir, que nosotros tenemos que cumplir con esas responsabilidades, ¿no? Pagar al que impuesto. Ni la riqueza ni la pobreza, sino hacer la voluntad de Dios. Aquí vuelta ya nos aclara, ¿no? Ya hemos visto lo uno y lo otro. Pero ni lo uno ni lo otro que nos desvíe de lo principal, sino hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que más Dios le agrada, ¿no? Salomón mencionó y dijo, no me des riqueza ni pobreza. Proverbios 38. Dice, vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame. Puede de pronto, para concentrarme, no puedo concentrarme.
Tal vez. Ya. Proverbios 38 dice así: vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Oiga, Dios quiere mantenernos equilibrados. Ese es el sentido. Como les decía al principio, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que confían en la riqueza, que es su Dios, como el Dios Baal en el tiempo antiguo, que sabían que había un Dios, pero preferían adorar a un Dios equivocado, ¿sí? Pero Dios quiere mantenernos equilibrados. El equilibrio es importante en el cristiano, ¿sí? Y tenemos que aceptarlo, es importante. Por el que el equilibrio nos mantiene en el centro de la voluntad de Dios. Algunos les habrá pasado, llegan a tener posibilidades económicas, una quiebra, un negocio, un accidente, lo pierden en un momento, vuelven al estado donde están. Así era el pueblo de Israel. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento, cuando ellos perdían las guerras, se acordaban de Dios. Por favor, Dios, ayúdanos. Oraban: ya no nos trates así. Ya. Vuelta regresaban, les iba muy bien, ganaban las guerras. Otra vez se volvían a sus dioses, blasfemaban el nombre de Dios, y así era el patrón constante en el pueblo de Israel. Así es lo mismo cuando nosotros, puede ser que el mantenernos ricos nos aparte de Dios, o siendo muy pobre nos incite a blasfemar el nombre de Dios. Dios tampoco no quiere eso. Dios quiere mantenernos equilibrados. Por ejemplo, cuando venga una pérdida de usted debe estar contento y debe meditar primero en la voluntad de Dios. No pensar tanto en esa pérdida, ni tampoco afligirse o ponerse triste o todo eso, ¿no? Sino meditar. ¿Por qué Dios quiere eso para mí? También dice: la gratitud de los corintios aún es su profunda pobreza. Miren, tenemos el ejemplo de la viuda, tenemos el ejemplo de los corintios, que aún dicen, en su profunda pobreza, llegaron con ayuda a los necesitados. ¿Se imaginan? Eso es lo que Dios requiere del hombre que tiene posibilidades en esta vida, que debe saber que hay personas aún más necesitadas que nosotros, a quienes podemos ayudar, ¿no? Y la gratitud, como aquí dice, ¿no?, de los corintios, aún en su profunda pobreza, sabían que otros carecían de estas necesidades y por lo tanto ellos llegaban con la ayuda. Como en aquel tiempo, no sé si ustedes recuerdan el tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? Habían personas necesitadas, aún más de las mismas que carecían de cosas, ¿sí? Ahí era motivo o medio como para ayudar a los necesitados, ¿sí? Cuando vienen ciertas situaciones a nuestra vida también, ¿no? Que las necesidades nos permitan ser perseverantes. ¿Acaso una necesidad nos va a hacer apartar del Dios vivo? Sino más bien que nos ayuda a perseverar en el camino. Y este ejemplo nos enseña Job. La historia de Job, en un momento, en un instante, en unas horas, perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus bienes,
perdió a su esposa también porque se le rebeló contra él. Y vean, él siguió perseverando. Aún cuando él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré a él. Dice, en esto no pecó Job, ni hizo despropósito alguno para con Dios. No culpó a Dios, sino más bien él tuvo, dice, duelo en su corazón y dijo así, bueno, si es la voluntad de Dios, nada traje a este mundo, nada podré llevar, lo único que sí me sirve es la integridad, hacer la voluntad de Dios. Conclusión, hemos aprendido que el hombre rico, su patrón de comportamiento lo hace egoísta, altivo, déspota. Cree que por tener la capacidad económica puede apropiarse del pobre. Pero aunque tenga ganancias con creces, porque así lo consigue, es un desventurado, miserable, que necesita de Cristo para tratar con equidad a quien habla con ruegos. Para el hombre en sometimiento de deudas debería usar este como último recurso. Ese es el mensaje que les he querido compartir a todos ustedes. Espero que les sirva. Gracias.